bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. Yo soy Tania Zubire, soy psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos y tengo una especialidad en psicoterapia de arte. Yo soy Alejandro Zubire, soy el papá de Tania y mi formación es como psicoanalista, soy psicólogo infantil y me dedico en la clínica fundamentalmente con adolescentes y adultos. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que también salió en una de nuestras últimas conversaciones que tuvimos por ahí en Facebook Live, cuando hablábamos también del tema como de la muerte y cómo poder transitar todo ese tema ahorita en nuestro día a día, y que hablábamos del tema de la creatividad, ¿no? Y salió en esta conversación sobre la importancia de la creatividad, y de ahí quisimos también empezar este episodio hablando sobre la creatividad y cómo lo podemos llevar en el día a día, ¿no? Cómo es vivir creativamente. Entonces, ¿a ti qué te viene cuando pensamos en la parte de la creatividad? Pues antes de entrar al tema de la creatividad, quiero recuperar esto de tus comentarios, de dónde surge este tema. Una característica del psicoanálisis es la técnica de la asociación libre de ideas. Que todo lo que venga lo vayamos poniendo, expresando, sin juzgarlo, sin calificarlo, sin reprimirlo, sino en la asociación libre ir expresando todo para que de ahí se vaya generando este proceso analítico, que de manera muy concreta el analista nos lo va a devolver en términos de elaboración de este proceso, en donde nos va clarificando, nos va confrontando y nos va interpretando las cosas. En este programa que dijiste, que mencionaste sobre el Facebook Live, que surge la idea de este tema de la creatividad, estábamos hablando en ese momento sobre la cuestión de la pandemia, la muerte, cómo surge la cuestión del temor ante la muerte. Y esta es la contracara, darle una contracara a este temor, a esta inercia, a este instinto de muerte, y comenzar a conectar sobre la parte biófila, con la parte de la vida. Y la creatividad es eso, crear, viene desde ese origen, desde la creación, desde lo que se origina, desde lo que emerge, y que con esa idea hablar de la creatividad como una condición, como un efecto de vida, pero la creatividad vinculada a esta contraparte de la muerte, que impere, que se sobreponga, que se jerarquice la cuestión de la vida sobre la muerte. Ese sería el propósito y el objetivo. No dejar que domine la cuestión necrófila, la cuestión de muerte, sino que propositivamente, desde nuestro trabajo analítico, sea el impulso, el instinto, la motivación de vida la que esté imperando, y de ahí llevar esta asociación de esta plática. Sí, porque creo que justo salió el tema en esta conversación cuando hablábamos de todo el tema de la muerte, y que son esta dualidad, ¿no? Como entre estar en esta parte de la muerte y conectar con la vida. Y creo que en la primer oleada como de la pandemia, cuando viene este movimiento a nivel social de decir todos guardados, ¿no? La contingencia y de tener que estar como en la cuarentena inicial. No sé si te pasó, pero de hecho nos pasó a nosotros, que de eso fue que surgió como todo el canal, pero empezamos a conectar con un proceso creativo bien importante. Sí. O sea, a nivel social se escuchaba mucho esto de ¿a qué clase te vas a meter? ¿Qué vas a aprender? No es que ya empecé a cocinar, o sea, como mucho desde la parte de la creación, porque la muerte estaba rondando ahí, estaba muy latente como estas ideas también de estar escuchando pues que era un virus muy letal, ¿no? Y lo que podría pasar también alrededor como el tema de la muerte, y entonces como en esta dualidad pues muchos nos fuimos como por la parte creativa, ¿no? Como empezar a conectar otra vez con la parte de la producción, de la vida,
de la creación, y entonces empezamos a volvernos como en esta contraparte de la muerte, conectando con la vida, conectando con la parte de la creatividad, y que así de hecho fue como surgió el canal, ¿no? Conectando con la parte de la creatividad. Exacto. Y ahorita que te escucho de cómo surge lo de la pandemia, la irrupción que tiene, esta parte irruptiva que genera la pandemia, en donde es desconectarnos de un proceso que teníamos. Antes del inicio de la pandemia, muchos pacientes que llegaban a la clínica venían con cuestiones muy narcisistas, de competencia, de cuestiones materiales, de sentirse satisfechos con la cuestión de la superación, y de repente se desconecta, se cierran las oficinas, ya no hay la competencia, se desconectan muchas cosas, viene el confinamiento, y entonces comienza día a día un proceso donde la limitación se va reduciendo, se va limitando, y entonces emerge ese sentimiento de muerte, y nuestro deseo creativo, propositivo, competitivo, de goce, de placer, de la fiesta, de la compañía, se va limitando, y el riesgo es de ese, que ahorita se instale este proceso donde predomine esta inactividad, este temor, estas angustias, esta ansiedad que hemos trabajado en el término del seminario, y que la parte del placer, la parte del goce, la parte de lo creativo se reduzca. Por eso, ¿de dónde agarrarnos? Desde la cuestión propositiva es la parte creativa, y la parte creativa, ya ahora sí, contestando a tu pregunta de cómo lo entiendo la parte creativa como esta capacidad y esta habilidad que se tiene para generar nuevas ideas, para generar nuevas propuestas, para generar nuevas visiones. Es que lo que hay tenga un margen de amplitud, comenzar a crear un margen de amplitud para tener nuevas respuestas o tener respuestas inteligentes y emocionales para la parte de los problemas que se nos presenten. Eso de manera específica es como siento la creatividad. Esta habilidad y esta capacidad para dar de manera correcta respuestas ante un problema. Sí. Y que la creatividad va a surgir también mucho de la falta, ¿no? Ajá, o la falta, sí. o la incomodidad, Sí, ¿no? sí, que muchas veces lo pensamos al revés, como que pensamos que la creatividad surge más bien como o mágicamente, o te llega como, hasta dicen, ya se me prendió el foco, ¿no? Como una iluminación así de repente, pero también el origen de este proceso creativo tiene que ver con que hay algo que no está tan adecuado, como lo que mencionábamos, como en esta parte de la pandemia, ¿no? Viene la incomodidad, me sacan de mi zona de confort, donde yo ya estaba adaptada, yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer en mi día a día. Entonces te descolocan de ahí, y entonces es donde puede surgir este proceso creativo. Yo creo que cuando hay adaptación podemos dejar de ser creativos. Sí. A veces hay que incomodarnos, hay que descolocarnos para que pueda salir esta parte de la creatividad, y que se requiere de la falta para que haya espacio a que pueda surgir el proceso creativo. En esto que te escucho, justo lo veo y coincido contigo, de la misma manera en que tú lo ves, y en esa coincidencia, creatividad y adaptación van juntos. O sea, uno tiene que crear nuevas cosas para adaptarse a la nueva realidad. Y entonces, adaptación, creatividad y adaptación hacen este compuesto complementario para poder dar una respuesta inteligente. Tanto la adaptabilidad, como lo dice Piaget, dice: a mayor inteligencia, mayor capacidad de adaptación. Eso es como lo plantea Piaget a nivel cognitivo. Y creo que la creatividad es la operación de esa inteligencia y de esa adaptación.
necesitamos ser creativos para adaptarnos a las nuevas condiciones. Esto que estamos haciendo, el canal, el seminario, el Zoom, el Skype, la videollamada, todo esto son cuestiones creativas que tienen que ver con generar nuevos modelos, nuevos recursos para poder adaptarnos inteligentemente y dar una respuesta hacia las nuevas condiciones. Sí, sí. Y ahorita que hablabas de esta parte de la inteligencia me venía a la mente este autor, Daniel Goleman, que habla sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, exactamente. Y él hace referencia a que la inteligencia no es tu calificación del CI, ¿no? Tu coeficiente intelectual, el puntaje que tienes, sino más bien la capacidad justo de poderte adaptar en el medio, la parte social, la parte de la emoción, cómo la logras comunicar, y que entonces ahí es donde también ya puedes como ir encontrando otros recursos, ¿no? Otras formas, y creo que esa es parte de la creatividad. Es esta otra forma, es otras vías para, ¿no? Que tiene que ver con que el solucionar problemas, por ejemplo, cómo solucionar problemas de manera creativa. Sí. Lo que te está sucediendo ahorita, el problema en el que podrías estar pasando, que puedas pensar afuera de la caja, ¿no? Sí. No nada más como a veces como caballitos que pensamos, es que es la única vía de solución. Y si exploramos un poquito más, yo generalmente luego a los papás de mis pacientes les digo, piensen en por lo menos 4 formas en las que pueden solucionar un mismo problema. Sí. Llevar a los niños también a cuestionarse, o sea, de un solo problema, vamos a pensar en otras alternativas, y ahí estamos fomentando la creatividad, el pensamiento de la creatividad, ¿no? Lo que yo he aprendido y con lo que disfruto mucho de este canal, platicando contigo, es cómo se van armando estas ideas espontáneas desde la asociación libre, porque ahorita que te escucho estas ideas de Daniel Goleman, que habla sobre la inteligencia emocional, él habla de la creatividad como un elemento de la inteligencia emocional. ¿Qué voy a hacer con mi miedo? ¿Cuál es la manera correcta de sacar el miedo? Mi tristeza, ¿cuál es la manera correcta, inteligente de sacar mi tristeza? ¿Cuál es la manera inteligente de expresar mi felicidad? ¿De qué manera voy a sacar mis temores de la pandemia, por ejemplo, de manera inteligente? Y bueno, es darle respuesta a los problemas específicos de manera inteligente, utilizando las emociones inteligentemente, que ayuden, que contribuyan a dar soluciones y no a perjudicar, a no dañarme ni dañar a los otros, sino manera muy inteligente, muy útil, benéfica y sana. Sí. Yendo por ahí, por ese camino. Sí, exacto. Sí, que para que se pueda dar este pasaje a la creatividad, se requiere, como te decía hace un momento, como de esa falta y ese hueco, ¿no? Porque muchas veces queremos que los papás, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Que no le falte nada. Ese es un discurso de los papás. Que no le falte nada, que no le falte nada. Entonces todo el tiempo lo están llenando de actividades, todo el tiempo lo están llenando de cosas. Y entonces ahí es donde podemos encontrar que los niños no tienen este proceso creativo, ¿no? Porque están llenos de muchas cosas. Saturados. Exacto, no tienen espacio ni tiempo para poderse movilizar. Sí. Por ahí Winnicott hablará sobre esa zona intermedia, ese espacio intermedio, donde ahí es donde se va a movilizar el espacio de la creatividad, que no es en un proceso ni primario ni secundario, sino es el proceso intermedio donde va a surgir el proceso creativo. Entonces no es tampoco ni desde el impulso, pero tampoco es desde la razón, es una zona intermedia. Y entonces creo que para poder vivir creativamente habrá que dar espacio, que se da en un espacio y en un tiempo, ¿no? Que pueda surgir. Ahorita que tocaste a Donald Winnicott, tú tienes trabajado por tu especialidad y por tu experiencia en el trabajo con niños, esta parte de creatividad para la vida. A ver si nos explicas, si nos comentas y nos compartes cuál es esta visión wicconiana del psicoanálisis inglés para poder tener esta visión de no solamente qué es, sino para qué es, porque a veces
el objetivo del canal es informar, pero también orientar y dar elementos prácticos, no quedarnos en la cuestión académica, conceptual, referencial, sino ir a las cuestiones prácticas. En este conocimiento, en esta experiencia que tienes sobre la visión winnicottiana, ¿cómo ves, si nos platicas y nos compartes sobre lo que Winnicott habla de la creatividad para la vida? Sí, Winnicott es un psicoanalista que trabajó mucho con niños y es de los psicoanalistas que empezó como en esta parte de la creatividad. Bueno, como a hablar sobre la creatividad como un proceso psíquico, pero también ocupándolo como recurso terapéutico y dentro del proceso de análisis. Y Winnicott lo habla, tiene un artículo que se llama Creatividad para la vida cotidiana. Wow. Y habla justamente como de todo este proceso en el que el niño necesita como de un espacio, que es esa zona intermedia, que posteriormente se hablará en como el espacio transicional, que es donde el niño puede desplegar como todo aquello que tiene en su mundo interno, y lo va a ir hablando también, por ejemplo, más adelante en otros artículos, diciendo que la creatividad va a ser lo que le va a dar al ser humano la posibilidad de vivir diferente. Sí, sí, sí. Y que la creatividad se va dando también únicamente si tiene como base la confianza básica. Wow. Una persona que no siente confianza y que lo va a brindar principalmente la mamá, como esta parte del sostén que hablará Winnicott, si no se siente con esa certeza no va a poder desplegar hacia esa zona intermedia, ¿no? Necesita sentirse confiado para poder hacer este movimiento creativo. Entonces necesitamos primero como ir generando confianza para que entonces el ser humano pueda ir desplegando la creatividad. Ahorita que te escuché dos términos que me parecen importantes de este artículo que nos compartes de Winnicott sobre el objeto transicional, para que no quede en un concepto académico y poderlo explicar a las personas que nos escuchen. El objeto transicional es aquella idea o aquel objeto material que nos sirve para poder transitar de un problema a una solución. Y el segundo, un ejemplo de ello es, por ejemplo, la película de Bogus. Bogus, que el niño pierde a su mamá en un accidente automovilístico y se tiene que trasladar con una encargada que deja una carta a la mamá que muere para una amiga, y en el avión el niño comienza a tener su amigo imaginario, que es una idea, pero es objeto transicional. Es un objeto transicional para poder pasar a la solución. Ya no tengo a la mamá, pero ahora tengo mi objeto transicional, que es mi amigo imaginario, y que es este recurso que no soluciona, pero que sí viene a sustituir y ayudar a pasar al tránsito de conformar un nuevo objeto. Y ahorita que dijiste del segundo componente que me llamó la atención, la confianza básica se va a conformar con los objetos introyectados, con lo que introyectamos, esos objetos buenos. A la Klein el pecho bueno, a la Winnicott a la Bagin y a la Winnicott es con estas introyecciones de los objetos positivos que tenemos idealizados, que tenemos ahí como en donde sentimos que nos podemos acompañar, que nos podemos apoyar, y que una vez que tenemos esos recursos benéficos, sanos, introyectados, es decir, en nuestra emoción, en nuestro afecto, en nuestro interior, podemos encontrar y buscar afuera el trapito del bebé, la cobijita del bebé, el chupón. Esos son objetos transicionales que ayudan a transitar
de un conflicto a la solución, a la paz, a la tranquilidad, pero que necesitamos este andamio, este recorrido, este objeto transitivo que nos ayude a puentear de un conflicto, de una carencia, de una falta, de la falta a la seguridad. A la seguridad, a la confianza básica. Tenemos la falta básica. La confianza básica es este objeto que nos permita pasar del otro lado. Sí. Y ese es el objeto transicional. Y que hoy tendríamos que preguntarnos cuáles son los objetos transicionales en este momento, de los que podemos apoyarnos para poder generar creativamente esta parte de la vida cotidiana. Porque hoy viene el desamparo, viene el conflicto de que la gente se queda sin dinero, que la gente se va al hospital, que no hay lugar para el hospital, que ya no hay ventiladores, que la gente se está muriendo y que en lugar de buscar una solución se está generando el problema mayor. Y creo que, bueno, pues ahorita habría que pensar en lo que más tarde vamos a hablar sobre, por ejemplo, el arte como recurso terapéutico, que hablaremos en otro capítulo próximamente sobre estos recursos, sobre estos recursos transitivos en los que hay que apoyarse, en los que hay que buscar esto que Winnicott llama el sostén. ¿Dónde nos sostenemos? ¿Dónde podemos resguardarnos de manera segura? Sí, que el sostén es lo que va a ayudar a la integración y a volvernos a sentir unificados. Entonces creo que eso casi como para ese tránsito, como lo mencionas, como del problema a la solución, pues ahí es donde en este espacio, en este puenteo que hay entre uno y otro, en esta zona intermedia, es donde podemos vivirnos creativamente en esas soluciones, en esas alternativas, en las que podemos ir desplegando nuevas formas de poder vivir, ¿no? Ahora con lo que tenemos, y que muchas veces queremos las cosas como las conocíamos, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero yo a varios de mis pacientes escucho que dicen: yo quería la vida que tenía hace un año, o yo estoy esperando a ver en qué momento mi vida vuelve a ser como estaba yo antes de la pandemia, sin darse cuenta que el vivir creativamente nos lleva a crear una nueva forma de vida, ¿no? Algo distinto. Híjole, Tania, ahorita que te escucho me llevo a otra reflexión. Esto es lo que a mí me gusta de estas pláticas. Cómo se van generando sucesión de ideas. Ahorita que dijiste de lo que tenía y ya no tengo, ya se suspendió o se alejó o se dejó de tener eso con la pandemia, me recuerdo el artículo de Duelo y Melancolía, por ejemplo. Este proceso de dolor y la añoranza por aquello. Y este grito de desesperación de cómo me gustaría volver a tener, cómo me gustaría volver a sentarme a la plática de 7 horas, de 5 horas en el café, ir a la fiesta, reunirme con los amigos, ir a la escuela, ir al trabajo, ir a la oficina. Tengo una paciente que decía: ya me dieron antes de la pandemia el ascenso, pero ni siquiera he podido estrenar mi oficina nueva porque llegó la pandemia. Me dieron el ascenso justo, me hicieron socia justo cuando vino la pandemia, y ni siquiera he podido llegar a mi oficina nueva. Y toda esta ilusión, y viene esta parte de la melancolía, como esta tristeza profunda que viene acompañada del duelo, y que es una cuestión muy compleja, y creo que de esta complejidad, la creatividad, volviendo al tema básico de este capítulo, es la creatividad como este rescate también, este rescate de volver a conectarnos con la vida y volver a ser, en ese sentido, vivir y ser. Sí, creo que eso va a ser lo fundamental, el poder hacer, ¿no? Lo contrario al hacer sería el quedarnos paralizados, y que eso conecta con la muerte, ¿no? Sí. Estar así estancados. Y más bien, si podemos hacer,
hacer. Producir. Hacer para hacer y para vivir. El hacer como un medio, como esta parte transicional, como esta parte del puenteo, para ser, para volver a ser y para vivir. Exacto. Pues yo con eso me quedo. Sí, perfecto, perfecto. Yo creo que este capítulo nos dio mucho para reflexionarnos, confrontarnos, animarnos, conectarnos nuevamente con la vida y decir sí, además de la vacuna, tenemos que no es poca cosa que tengamos ya una vacuna, que no solamente sea una posibilidad, que ya es un hecho, pues ahora también nos conectemos y nos inyectemos de cuestiones creativas. La alternativa es esto que dijiste puntualmente, la creatividad como este hacer para poder hacer este tejido entre el ser y el vivir. Exacto. Y que es producir tus propias soluciones, porque muchas veces, así como dices, me voy a quedar esperado en mi casa a ver hasta que me vacunen, pues es una solución externa, ¿no? Yo también, ¿qué puedo hacer estando aquí en mi espacio, ¿no? Sintiéndome segura, no corriendo riesgos, pero también desde la producción, ¿no? También buscando ese hacer, no pasivamente esperando que llegue mágicamente algo externo, ¿no? Yo por último, para no dejar ideas en el tintero, también recuperaría esta idea de Daniel Goleman sobre la cuestión de la inteligencia emocional, es la creatividad en cuanto a las emociones. ¿Cómo voy a pasar en este hacer la cuestión de mi miedo, de mis temores, de las paranoias, de las tristezas, del dolor, de la pérdida? ¿Cómo creativamente, cómo voy a darle salida a las emociones? No solamente a las ideas, no solamente a las cuestiones operativas y prácticas, sino también a lo emocional. Exacto. Que es un componente de esto que Goleman llamaba creatividad emocional. Sí, exacto. Y es otros recursos. Otros recursos. Que muchas veces lo pensamos nada más por la palabra, ¿no? Cuando hablamos que exprese sus emociones, lo primero que pensamos es que lo hable. Sí. Pero hay muchas formas en las que uno puede expresar las emociones. Entonces, hay que ir viendo esta parte de la producción, ¿no? Como otras vías de poder expresar. Otras vías, nuevos recursos, construcción de alternativas. Exacto. Vale. Súper, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este capítulo les sea de utilidad. Recuerden activar la campanita para que les notifique cuando subimos otro episodio y suscribirse a nuestro canal. Gracias.